Hola, buenas noches y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer un vídeo, la verdad es que muy cortito, pero que me veo en la obligación de hacer porque la verdad es que ya os digo que hay casos que, bueno, me llaman especialmente la atención porque son tan incomprensibles que por más vueltas que le das no te lo puedes explicar. Entonces, bueno, la verdad es que ya os digo, no hay demasiada información respecto al caso, o sea, no hay demasiado que contar. Pero bueno, lo poco que hay que contar, la verdad es que es bastante cruel y bueno, pues digno de un auténtico animal, porque hay que ser un animal para, bueno, hacer lo que este padre le hizo a su propio hijo de tan solo 3 años, ¿no? Bueno, entonces como siempre, pues bueno, voy a empezar por el final y bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue este niño, qué fue lo que le pasó y luego básicamente de lo que fue el juicio, porque como os comento tampoco es que haya demasiada información y bueno, pues esto es lo que os puedo contar, pero no quiero dejar de pasar esta ocasión para comentároslo, ya os digo, porque es una animalada, o sea, es una animalada. La gente es que se le va totalmente la pinza y llegan hasta puntos tan crueles y tan insospechados que de verdad, o sea, no, ya os digo, le doy mil vueltas y no, mi cabeza no comprende, no comprende. Por eso, bueno, necesito sacarlo y creo que es importante tener en cuenta pues las locuras que es capaz de hacer una persona solamente porque no es capaz de aceptar, bueno, pues que va a tener un hijo básicamente y que desde el primer momento, bueno, pues manifiesta que no quiere a ese niño y bueno, se cree que por el hecho de no quererlo, pues tiene algún derecho de arrebatarle la vida o de maltratarlo, ¿no? Como hizo lamentablemente el poco tiempo que el niño estuvo con nosotros. Entonces, en fin, ya os digo, son cosas que me enervan y que además, bueno, pues no sé, me producen hasta dolor de cabeza, la verdad. Entonces, bueno, pues os quería contar básicamente la historia de Bastian, ¿de acuerdo? Que, bueno, como os comento, es un niño francés que, bueno, pues en un momento determinado, pues ya os digo, una pareja en la que por lo visto el marido ya era un maltratador, maltrataba a su mujer, bueno, pues tenían una hija de 5 años y bueno, al poco tiempo la mujer le cuenta que se ha quedado embarazada de nuevo y en este caso pues parece ser que iba a ser un niño, básicamente. Entonces, bueno, pues el padre desde el primer momento, ya os digo, no está de acuerdo con la idea de tener un hijo, no le hace ninguna ilusión y cuando se entera, pues lo que hace básicamente es irse a tomar unas copas y demás, porque no quiere saber nada del tema. Y bueno, pues como os comento, desde que nace su hijo muestra un gran desprecio hacia él, hacia su vida, digamos que lo maltrata de manera constante, sobre todo pues tiene lo que es la tendencia de encerrarlo durante largas horas en un armario e incluso pues meterlo en la lavadora, ¿no? O sea, en fin, yo ya os digo, entonces, bueno, pues lamentablemente el día 25 de noviembre del 2011, el padre del pequeño Bastian llamó a los servicios de urgencias explicando que su hijo, de ya digo, tan solo 3 años, se había caído por las escaleras y que al ver que no respiraba, pues le había dado un baño. Ya me diréis qué tipo de excusa y de explicación es esa. En fin, que ya no es creíble desde el minuto número uno. Así que, bueno, los servicios sanitarios y los gendarmes, pues que se ocuparon de la investigación, sin embargo, pues enseguida se dan cuenta de que esta versión, vamos, es totalmente falsa. Y además, la prueba más clara salió por boca de la hermana de Bastian, Maud, de 5 años en ese momento. Básicamente la niña reveló que su padre había metido a su hermano en la lavadora, parece ser que como castigo por sus trastadas en el colegio. Ya me dirás, un niño que realmente está en educación infantil, es decir,
en una escuela infantil, llamémoslo guardería, aunque realmente no se debería llamar así, son escuelas infantiles, pero bueno, la conocemos comúnmente como guardería. Entonces, bueno, pues parece ser que la profesora, básicamente, que también de alguna manera es como, joder, Marlita profesora, macho, ¿por qué le tuvo que contar eso, no? Pero bueno, da igual, seguramente el niño hubiese acabado de la misma manera. Porque cuando hay una persona así, tan, ya os digo, tan animal, porque es que es ser un animal peor que un animal incluso, ¿no? Pero bueno, es una manera de, para que me entendáis, ¿no? A lo que me refiero. Entonces, básicamente, bueno, pues la niña también relata a los gendarmes que al inicio del programa de lavado se escuchó al pobre Bastian llorar durante algunos minutos, o sea, no fueron segundos, fueron minutos, pero después pues hizo el silencio, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando se realiza la autopsia, pues lógicamente se revela la existencia de un edema cerebral y hematomas pulmonares debido a las aceleraciones y desaceleraciones del tambor de la lavadora. Es decir, todos sabemos perfectamente cómo funciona una lavadora y sobre todo a la hora de realizar lo que es el centrifugado. Eso coge una velocidad brutal, brutal, y imaginaos a un niño de 3 años, o sea, en fin, yo es una imagen, ya os digo, que me cuesta mucho asimilar. Me cuesta mucho asimilar porque no tiene ni pies ni cabeza que a alguien se le ocurra semejante cosa. La madre de Bastian, Charlene, de 29 años, estuvo 3 años en prisión preventiva y está acusada de cómplice en el asesinato de su hijo y además de violencia. Ella básicamente en su defensa alegó que no vio a su exmarido meter a Bastian en la lavadora y cuando se dio cuenta pues ya era demasiado tarde, de acuerdo con su testimonio en una entrevista que se publicó en el diario Le Parisien. Además fue preguntada por si no pidió ayuda en ese momento y bueno, ella responde cabizbaja, ya me dirás, que no tenía teléfonos, en fin, a su disposición y que a día de hoy no entiende por qué no alertó a los vecinos. Bueno, pues básicamente porque, hija mía, eh, ¿qué quieres que te diga? Es que no se puede ser más torpe, más inútil y más despreocupada. Porque desde luego una cosa así, ya estamos con esto, que sí, hay que moverlo varias veces así. Bueno, y otra vez. Hay que ser muy torpe para si realmente quieres ayudar al niño, aunque ya lamentablemente no se podía hacer nada por él, de coger y no, es que no sé por qué no llame a los vecinos. Vamos a ver, Charlene, cuéntame otra, ¿vale? O sea, es que eso no hay quien se lo crea. O sea, es que tiene tela marinera. Al parecer, y como es de esperar, pues el padre de la víctima era muy violento, era un monstruo del que hasta Charlene, según explicaba su propia madre, debía librarse. ¿No? Esto lo declara, ya os digo, la abuela materna de Bastien, que era madre de Charlene. Y lo hace en una cadena de televisión, básicamente porque, de hecho, este señor, individuo perturbado, asesino malnacido, pues ya había sido condenado por la justicia en 5 ocasiones, una de ellas por violencia doméstica, como os comento, y ya os digo que Charlene cuenta desde el principio que Bastian no fue un hijo deseado por su marido, que lo encerraba y le pegaba, y admitió que tendría que haber dejado a su expareja. En fin, yo ya os digo, sí, siempre cuando ya han sucedido los hechos, cuando ya no se puede ayudar de ninguna manera, es cuando vienen los arrepentimientos, cuando viene el se hubiera hecho, se hubiera dicho, se hubiera, etcétera. Pero al final, bueno, pues como os comento, es que no, no, las cosas hay que hacerlas en el momento. Y más cuando se trata de un hijo, es que yo no entiendo estas cosas. O sea, no. Eh, Me duele casi más el hecho de que un padre o un padrastro maltrata a un hijo y la madre no haga absolutamente nada, que el hecho de que sean los dos unos perturbados asesinos, ¿no? O sea, porque lo que es la omisión del deber de socorro por parte de una madre cuando están maltratando a un hijo es algo inconcebible.
O sea, es que vamos, si alguien le pone la mano encima a mi hijo, es que lo reviento, os lo juro, lo reviento de la manera que sea, me da igual. O sea, es que, ya os digo, no, no puede ser, o sea, bueno, totalmente inexplicable, ya os digo. En fin. Bueno, parece ser que cuando el padre, sí, bueno, es que llamarlo padre le queda demasiado grande, cuando el individuo va a recoger al niño a la escuela infantil, pues parece ser que la profesora, que jolín, pensándolo, pues no puedes evitar pensar, será bocazas la tía, que no tiene culpa de nada, claro, pero bueno, lo piensas. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver la imagen del indecente de Christopher Champenians, el padre del susodicho niño, que bueno, como ya podéis ver, pues bueno, en fin, yo es que no sé, el careto de HDGP que tiene es algo que yo creo que no se puede negar. Y bueno, básicamente, después de estar provocándole este daño al niño, lo que pasó, como os digo, fue que lo fue a buscar a la escuela infantil y la profesora le comentó que el niño se había portado un poco mal porque le había roto el dibujo a otro niño. No me extraña teniendo un padre tan violento. Entonces el padre se cabrea más de lo normal, hay que decir, porque ya se cabreaba siempre, básicamente porque, claro, como según él no quería al niño, pues eso es excusa suficiente para causarle cualquier tipo de daño. En fin, qué pena de gente, de gentuza, de malnacidos. Tío, pégate un tiro o salta desde una ventana, o sea, no sé, o incluso dar al niño en adopción, lo que sea, pero no le hagáis daño. No hagáis daño a un niño, es que hay que ser muy cobarde. De verdad, esta gente merece lo peor. Es que me da igual lo que los demás opinen. De que si estoy incitando a la violencia, más es que me da lo mismo. Es que sí estoy incitando a la violencia con esta gente. O sea, es que ya os digo, es doloroso hasta un punto insospechado. O sea, ya os digo, que les deseo lo peor, no lo siguiente. Lo siguiente, porque hay que ser cobarde, joder. Si no quieres a tu hijo, pues coño, busca una familia que sí lo quiera, pero no lo trates mal, porque es un niño, es un bebé, y tú lo que eres es un desgraciado, cobarde, malnacido y todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces ya os digo, simplemente por el detalle del dibujo, que fue una excusa que él buscó, porque evidentemente ya os digo, bueno, pues decidió castigarlo de esta manera, digamos, más ejemplar que las que ya había hecho en varias ocasiones, porque esta vez no se conformó solo con meterlo en la lavadora y dejarlo allí durante horas. Imaginaos, es que no, no quiero ni pensarlo. Decidió poner la lavadora con el niño dentro. Os podéis imaginar. Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, pues como os comento, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2011 y bueno, contaron esa excusa de mierda de que ya os digo que el niño que sí se había caído, que le dieron un baño, en fin, asqueroso, es asqueroso. Así que bueno, parece ser que se intenta reanimar al niño, pero ya resulta imposible por las lesiones que tenía obviamente en la cabeza. Y bueno, pues es que esto es lo que hay, lógicamente, en un procedimiento como este. Así que la justicia francesa decide, evidentemente, abrir un proceso por asesinato contra ambos padres, ¿no? Contra los padres del niño de 3 años. Ya os digo, por, por poner en marcha el programa de la lavadora y demás. Entonces, tanto el padre, como os digo, Christophe Champenois, como la madre, Charlene Cote, mmm, digamos que, bueno, pues se les pretende por parte de la Fiscalía condenar a cadena perpetua por el Tribunal de lo Criminal de Melun, al este de la región de París. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con la sentencia, porque bueno, como veis este caso ya tiene tiempo, pero bueno, como yo es un caso que no he podido olvidar, pues ahí lo tenía yo anotado para tratarlo en su momento, ya os digo, sin enrollarme demasiado, porque bueno, pues no hay suficiente información
Y entonces, bueno, pues voy a contar básicamente lo poco que se sabe. Sin ninguna duda, esto también causó, digamos, una impresión y una... bueno, pues lo que pasa siempre con este tipo de casos, ¿no? Es una congoja de la gente de no poderse explicar cómo alguien es capaz de ser tan animal y de hacer una cosa así, ¿no? Entonces, digamos que París llora la muerte de este niño después de todo lo que sucede y sobre todo cuando se enteran de que el padre ya había maltratado al niño en varias ocasiones, ¿no? Y que se utilice esto como castigo por romper un dibujo, en fin, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues como os comento, básicamente la madre de Bastian, Charlene, eh, pues también es acusada de cómplice en el asesinato de su hijo. Y ya os digo bueno, que ella en principio comenta eso, que no lo vio, ¿no? Y que, bueno, las excusas que puso también malas de que no se le ocurrió llamar a nadie, que, en fin, bueno, cosas que no tienen tampoco ni pies ni cabeza, vamos, o sea, es que eso está clarísimo. Así que, bueno, ya os digo que, bueno, básicamente cuando se realiza el juicio, bueno, aquí podéis ver a la elementa esta, concretamente la madre del niño, que no se puede dudar desde luego a quién se parecía. Eh, y ya os digo, en un principio ella pone como excusa que ni siquiera estaba en la casa, y que por lo tanto pues que no se había dado cuenta y demás, pero luego se demuestra por las declaraciones que hace la niña que sí que estaba allí, o sea, que es que, en fin, yo ya te digo que son cosas que no me puedo explicar. Digamos que ella básicamente es acusada por un delito de omisión del deber de socorro al no haber impedido el crimen. O sea, que esto está claro, ¿no? Eh, Dios, que mm, no sé. Parece ser, además, que entre otros malos tratos, y aunque el padre, ya os digo, negó los hechos, aún encima, señalando, ya os digo, que el niño se cayó por las escaleras cuando dejó la lavadora puesta nada más y nada menos que 2 horas, 2 horas, bueno, pues lógicamente se le acusa de asesinato en primer grado y por parentesco y demás, pues a cadena perpetua, evidentemente, que es lo mínimo que se merece, ya os digo. Y, y ya- y bueno, lo que parece ser es que el niño, o sea, el niño, más que romper el dibujo, lo que hizo fue básicamente tirar al inodoro los dibujos de un compañero. Entonces, ya os digo, al final tiene que ser la hermana la que cuente todas estas historias, porque desde luego los padres, pues ya os digo que no cuentan absolutamente nada y mienten, básicamente. Así que bueno, vamos a ver el tema de lo que es el juicio, pero bueno, antes de todo, eh, a ver un momentito, porque claro, es que aquí hay varias informaciones que no son... Bueno, básicamente este macabro episodio pues sucedió en Germany-Lebec, en la central región francesa Seinet-Marne. Y bueno, pues ya os digo, de acuerdo con el diario Le Parisien, pues fue, ya os digo, un castigo que era habitual para este padre hacerle ese tipo de perrerías, parece ser, al niño. Y estamos hablando de un hombre que tenía en ese momento 33 años. Así que, bueno, sí que parece ser que, bueno, la madre lo que comenta es que cuando entró y vio lo sucedido, pues rescató al pequeño y fue cuando notó que no respondía y, bueno, pues cargó el cuerpo de Bastian y indicó que lo había tomado en sus brazos y que lo sintió como una muñeca desarticulada. Manifiesta también que escuchó los últimos latidos de su corazón,
Charlene, digamos, no hablaba, estaba toda roja y petrificada, no comprendía que su hijo estaba muerto, sostuvo una vecina, Alice, que vivía en la casa de al lado de los Champenois. Digamos que ya os digo que es la hermana la que, aparte de comentar lo de la lavadora, revela que no era la primera vez que esto sucedía, porque a veces ya os digo que lo encerraba durante horas dentro de un armario, e incluso en una ocasión parece ser que cuando el niño tenía tan solo 1 año, lo cuelga de la ventana y, claro, empieza a gritar para que el padre que lo sostenía desde el alféizar pues lo dejara a salvo. O sea, es que hay que estar muy colgado. O sea, que es que esta mujer debería haber tomado medidas desde el minuto número 1. O sea, es que esto es muy fuerte. Bueno, aquí el pobre Bastián pues aparece con su hermana, que fue básicamente la que descubrió todo el percal, aunque ya os digo que desde el primer momento los gendarmes no se creen ni una sola palabra. Y la familia, que es lo peor de todo, ya había sido investigada por los servicios sociales por otros casos de descuido y violencia contra sus hijos, como pasa en todos los casos y que es lo que todavía me repugna más. Porque siempre estamos en lo mismo. O sea, los servicios sociales tienen conocimiento de lo que está pasando, pero por motivos X deciden no hacer nada. Entonces, bueno, parece ser que en el último tiempo pues no se habían registrado, entre comillas, episodios alarmantes. Habría que ver qué es lo que los servicios sociales consideran episodios alarmantes. Porque que un padre encierra a su hijo durante horas en un armario para mí es un episodio mucho más que alarmante. Entonces, bueno, básicamente declararon que los dos padres estaban en observación y, bueno, finalmente, claro, pues fueron detenidos por la policía. Entonces, ya os digo que hasta poco antes de su alumbramiento, Charlene negaba estar embarazada y el día que nació el bebé fue cuando llamó a Christoph para avisarle y, como os comento, pues parece ser que él estaba bebiendo ya con sus amigos y le dijo básicamente que no quería ni ver a ese niño, que su hija tenía 7 hermanos y que, bueno, ella solía ser gentil, básicamente, que había sido también una mujer golpeada también por Christoph, ¿no? Por su esposo de alguna manera. En fin, ya ves tú. Eso que tendrá que ver, yo no sé. En fin, con todo lo que pasó después. Además, parece ser que los servicios sociales habían sido alertados de la situación en varias ocasiones porque incluso una vez el padre de Bastian grabó un mensaje que se descubrió tras el fallecimiento del niño, amenazando también con tirar al pequeño desde un segundo piso, lo que se aportó también como prueba en la instrucción del caso. Con lo cual, básicamente, es juzgar a unos padres que dejaron morir a su hijo en la lavadora por un castigo, simple y sencillamente. Y a ver si especifica lo del tema de las condenas, porque sé que él es condenado a cadena perpetua, pero ella creo que era a 30 años. Voy a confirmarlo, ¿vale? Un momentito. Bueno, aquí vemos a estos dos individuos, como os digo, dirigiéndose ya al juzgado para ser, ya os digo, sentenciados. Y bueno, ya os digo que en un principio los dos, bueno, pues son, digamos, enjuiciados por asesinato, ¿vale? Por asesinato, aunque luego la madre realmente, bueno, pues se condena por una omisión de deber socorro porque se demuestra que efectivamente ella no fue quien metió al bebé en la lavadora, pero es que me da igual, o sea, me da exactamente igual que no haya sido ella, o sea, no hizo nada por evitarlo. Sabía que su marido era un sinvergüenza malnacido que causaba constantemente penurias a un niño tan pequeño y no hizo absolutamente nada. Así que ya os digo que yo son cosas que desde luego no me puedo explicar ni me las quiero explicar. Bueno, aquí vemos finalmente lo que es bueno, pues el cementerio donde
donde el niño fue enterrado y ya os digo, como Francia, París concretamente, quedó conmocionado por esto que había sucedido, como mínimo, pues bueno, se le hizo como siempre pues una especie de homenaje, la gente le llevó flores, le llevaron peluches, en fin, bueno, lo que se suele hacer en estos casos. Básicamente el Tribunal de lo Criminal de Melun, como os comento, al este de la región de París, o sea, condena finalmente a Christophe Champenois a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de tan solo 3 años y a Charlene a 30 años por omisión del deber de socorro y además, bueno, pues por no haber impedido durante todo este tiempo pues, la violencia que el padre había ejercido sobre el pequeño niño, ¿no? A pesar de, ya os digo, el conocimiento de los servicios sociales y que ni su propia madre, pues en su momento, no se sabe si por miedo, porque ella también había sido maltratada, pero bueno, es que me da igual. Al final, para mí puede más, sin ninguna duda, el bienestar de mi hijo que el mío propio. O sea, yo creo que eso es algo bastante obvio, al menos para mí, pero ya os digo, parece ser que no todo el mundo piensa lo mismo. En fin, yo ya os digo. Para ser más exacto, cuando se está realizando el juicio, el padre seguía negando que había cometido el delito, seguía insistiendo en que el niño se había caído por las escaleras, en fin, o sea, es que es una vergüenza, o sea, es una vergüenza. Entonces es cuando, bueno, no solamente se demuestra que efectivamente se ha cometido el asesinato, sino que además se sabe que el padre desnudó al niño y cuando lo metió en la lavadora accionó un programa de lavado frío, aún encima. Entonces ya os digo, el bebé lógicamente salió gravemente herido del electrodoméstico y sus padres seguían indicando que se había caído. O sea que ya os digo que no. Y claro, lo de los servicios sociales, bueno, que sí, que habían recibido la ayuda de los servicios sociales porque además de tener unas historias de abuso anteriores, parece ser que la familia, claro, pues sufría problemas psicológicos y de estrés. Bueno, pues hijos míos, si tenéis problemas psicológicos y de estrés, dejad al niño con alguien que lo quiera y que lo cuide y os vais al psiquiátrico, que es donde tendríais que estar, porque ya os digo que, en fin, bueno, en fin, no sé. Entonces, bueno, pues ya os digo, poco más se puede contar. O sea, por suerte, pues se encuentran privados de su libertad. Ya os digo, él por asesinato claramente y la mujer por negligencia, como se puede decir. Y bueno, pues por suerte en este caso parece ser que entre comillas se ha hecho justicia. Y bueno, ya os digo que yo desde aquí al menos les deseo lo peor de lo peor y nada más. Que estas cosas son animaladas, que es una bestialidad, que son ocurrencias de personas que desde luego no están bien de la cabeza, porque anda que no hay opciones, que el hecho de no querer a tu hijo en ningún momento es una excusa para hacer semejante salvajada, como os comento, ¿no? Y menos como castigo. O sea, no, es que quiso darle un castigo ejemplar a su hijo pequeño, pero bueno, vamos a ver. Es que estamos hablando de un niño de 3 años que está en una escuela infantil y que no ha hecho absolutamente nada grave. O sea, es que... no, es que es para que nunca volviera a realizar travesuras. Perdona. Estás asesinando a tu hijo en una lavadora en el programa de lavado frío y lo dejas allí durante 2 horas para castigarlo porque ha tirado el dibujo de un compañero a un inodoro. O sea, es que nadie se explica la crueldad de ese padre para castigar el mal comportamiento de su hijo. O sea, ya os digo que es que Francia se queda completamente conmocionada con este hecho, como me quedo yo y como yo creo que se va a quedar cualquiera que escuche esta triste historia. Así que bueno, voy a intentar poner, a ver si encuentro, porque tampoco hay muchas imágenes, una imagen del niño, a ver si en alguna sale sonriente el pobre. Y bueno, si no, pues intentaré buscar la mejor imagen que pueda. Y ya os digo que este vídeo se queda así, porque no hay mucho más que contar. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo vídeo y os dejo una buena imagen como recuerdo. Que paséis una buena noche y a ver si podéis descansar después de una cosa así.
Descansa en paz, querido Bastián.